Bienvenidos de nuevo a otro emocionante capítulo de Tales of Demons and Gods. Si ya estás aquí, sabes que las cosas están por ponerse aún más intensas. Vamos a continuar con esta aventura llena de giros sorprendentes y poderosos enfrentamientos. Que comience el capítulo. Capítulo 391, Pared Vacío Espiritual. Caminaron varios cientos de metros antes de que finalmente llegaran a un conjunto de escaleras y las subieron. El trío subió lentamente los escalones y entró en una majestuosa sala. Esta sala medía varios cientos de metros, y era muy grande, incluso no se podía ver ningún pilar de piedra. En el otro extremo de la sala había un misterioso mural que representaba a una feroz bestia demoníaca y un humano con el pecho descubierto enfrascados en una intensa batalla. Detrás de ellos había un inmenso cielo estrellado donde un par de ojos observaba todo tranquilamente. Nieli se quedó mirando la pintura. No era la bestia demoníaca o el ser humano lo que le llamó la atención, sino fueron los ojos en el cielo estrellado. Una existencia similar al rey de los dioses. A pesar de que era solo un mural, Nieli sintió una inmensa presión sobre él, tan pesada que casi no podía respirar. A pesar de que eran solo un par de ojos, Nieli sabía que pertenecían al emperador sabio. Algunas personas afirmaron que el emperador sabio no era muy poderoso. Sin embargo, un incontable número de expertos supremos lo habían confrontado en las últimas decenas de miles de años. Sin embargo, el emperador sabio seguía en pie, mientras que los expertos supremos desaparecieron. Este llamado reino del espacio y tiempo infinito estaba totalmente bajo el control del emperador sabio. Nadie podría poner en peligro su autoridad absoluta. En la vida anterior de Nieli, el emperador sabio había comenzado una matanza justo después de la destrucción de la tierra del dios ancestral. Los del reino Ruinas Dragón fueron sacrificados hasta que solo quedaron vivos unos pocos cientos de miles de personas. Innumerables expertos se reunieron desde los 4 puntos cardinales en un intento de derrotar al emperador sabio, pero todos murieron. Sin embargo, en aquel entonces, Nieli había traspasado por sí mismo los límites de la humanidad y obtuvo el poder divino que le permitió luchar de igual a igual con el emperador sabio. Aún así, murió por las manos del emperador sabio. Si no hubiera sido por el libro del espíritu demoníaco temporal, Nieli se hubiera convertido en polvo hace mucho tiempo. ¿Qué sucede con esos ojos? Solo los estoy viendo, pero todavía puedo sentir una presión aterradora, como si miles de delgadas agujas estuvieran pinchando mi piel. Preguntó Xiao Yu a Nieli en voz baja. ¿Estás preguntando sobre esos ojos? Pertenecen al gran dios ancestral. Sonrió Wu Yasi. Él es el gobernante todopoderoso de la santa tierra del demonio ancestral y el verdaderamente más adorado entre nuestros clanes demoníacos. Ningún ser humano podría compararse con nuestro dios ancestral. Nieli frunció ligeramente el ceño. Los clanes demoníacos adoraban al emperador sabio, sin embargo, es probable que el emperador sabio no se preocupe por los demonios en lo más mínimo. No eran más que herramientas para él. Pero incluso si Nieli se los dijera, ninguno de los demonios le creería. No tenía idea de por qué una pintura como esta estaría dentro del Palacio Divino Ilusión del Vacío. Nieli pensó en todo lo que el emperador sabio había hecho en su vida anterior, e inconscientemente apretó el puño con tanta fuerza que sobresalieron las venas de su brazo. De hecho, enfrentarse al emperador sabio no era una tarea fácil. Por lo tanto, Nieli realizaría sus planes discretamente por los próximos 200 años. Él no se precipitaría con las cosas como lo había hecho en su vida anterior. Una solitaria y transparente pared de jade, de 5 o 6 metros de altura, estaba en el centro de la sala principal. La pared de jade era brillante y translúcida como si ilusiones fluyeran de su superficie en los rayos de luces multicolores. Era un espectáculo realmente magnífico y deslumbrante. Más de 100 expertos, tanto humanos como demonios, estaban sentados con las piernas cruzadas en el suelo, mirando a la pared de cristal de jade que se alzaba por encima de ellos. Cada uno tenía una expresión de ponderación extenuante. Wu Yasi estaba sorprendido por la escena. ¿Por qué hay tanta gente aquí? Había algunos expertos Reino Estrella Celestial, Eje Celestial e incluso Dao del Dragón mezclados entre la multitud. Pero por alguna razón, todos ellos estaban sentados en silencio bajo las paredes de cristal de jade, pensando mucho sobre algo. ¿Cómo llegaron aquí estas personas? La mayor hipótesis de Nieli era que estos expertos habían entrado en el palacio durante los eventos anteriores. Sin embargo, después de entrar, quedaron atrapados cuando trataban de comprender la cristalina pared de jade delante de ellos. Esta cristalina pared de jade era una pared vacío espiritual. Solo al descifrar el enigma en la pared tendrían acceso al verdadero interior del Palacio Divino Ilusión del Vacío.
Nieli y su grupo avanzaron hacia la cristalina pared de jade hasta que estuvieron a menos de 50 metros de ella. Ellos no sintieron ningún cambio en su cultivo, pero los tres de repente se dieron cuenta de que la energía celestial dentro de sus cuerpos se había estancado, como si se hubiera congelado. Si se acercaban demasiado a la cristalina pared de jade, perderían todas sus habilidades de combate. Por eso es que todos esos seres humanos y demonios podían sentarse tranquilamente, sin tener ningún tipo de conflicto. Los otros expertos solo le dieron una breve mirada al trío de recién llegados, antes de volver su atención hacia el enigma en la cristalina pared de jade. Wu Yasi estaba sorprendido por la escena. ¿Qué podría mantener a todos esos expertos en un lugar como este durante tanto tiempo? También se sentó y levantó la cabeza hacia la cristalina pared de jade encima de él. Tallados en su superficie había un conjunto de misteriosos patrones de inscripción, así como algunos cantos. Esto último atrajo su atención. ¿Podría haber alguna sorprendente técnica de cultivo? Wu Yasi mostró al instante una expresión de profunda comprensión mientras miraba la cristalina pared de jade encima de él. Nieli estaba sorprendido por las acciones de Wu Yasi, y lo imitó. Él también se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y se preparó para comprender la pared vacío espiritual encima de él. Xiao Yu también se sentó, al lado de Nieli. Un joven del clan demoníaco sentado cerca de ellos y les preguntó, ¿de qué secta son ustedes? No he visto un nuevo demonio desde hace algún tiempo. Me pregunto cuántos años han sido. Parecía que había confundido a Nieli y Xiao Yu con miembros del clan demoníaco. Somos de la secta del dios demonio. Respondió Nieli, ya que todavía estaban disfrazados de demonios. También soy de la secta del dios demonio. La emoción se reflejó en ese joven del clan demoníaco. ¿Cuánto tiempo has estado comprendiendo esta cristalina pared de jade? Nieli le preguntó al joven del clan demoníaco. No estoy seguro, pero yo diría que al menos 6 años. Es una lástima que no soy muy listo. Todavía no puedo comprender la profunda intención en esta cristalina pared de jade, respondió mientras negaba con la cabeza. La comisura de su boca se curvó en una sonrisa. Sin embargo, la velocidad de mi cultivo es extremadamente rápida en este lugar. Yo al principio era un reino eje celestial etapa 1, pero ya estoy en etapa 3. Su cultivo se había elevado 2 etapas en 6 años, en circunstancias normales, eso era extremadamente rápido. No es extraño que se hubiera quedado aquí por 6 años, reacio a irse. No era solo este joven del clan demoníaco, los otros tampoco estaban dispuestos a irse. Wu Yasi dejó de mirar la cristalina pared de jade. Me pregunto cuál es el nombre del hermano mayor. El joven del clan demoníaco sonrió y respondió, Shen Yuan. Mayor hermano Shen Yuan, ¿podría preguntarle qué está inscrito en esta cristalina pared de jade? Sondeó Wu Yasi. Percibió que los cantos eran extraordinarios, por lo que quería reunir cierta información para evitar inconvenientes. Es el registro de una extraordinaria técnica de cultivo que probablemente pertenecía al maestro del Palacio Divino Ilusión del Vacío. Si puedes comprender 1 o 2 décimas partes, entonces serías el experto más fuerte en toda tu región. Suspiró Yuan Zhen. Pasé del reino eje celestial etapa 1 a la etapa 3 comprendiendo un verso del canto. Si tan solo pudiera comprender más de él, asterisco el corazón de Wu Yasi se aceleró emocionado ante las palabras de Shen Yuan. Si eso era verdad, entonces esto de verdad era un hallazgo extraordinario. Wu Yasi no sabía qué tipo de ser era el maestro del Palacio Divino Ilusión de Jade, pero sabía que debía de ser algún experto supremo que superaba su imaginación. Él o ella definitivamente no podría haber sido una persona ordinaria si podían permitirse dejar atrás una técnica de cultivo tan extraordinaria. Capítulo 392, Reencuentro con el señor demonio. Nieli se sentó debajo de la pared vacío espiritual con los versos del canto reflejados en sus ojos. Era la técnica de cultivo. Esta técnica de cultivo fue creado por un experto supremo. Al llegar a su límite, serías capaz de obtener el poder de rango deidad. La técnica de cultivo estaba a la par con la técnica de cultivo. ¿Podría ser que el maestro del Palacio Divino Ilusión del Vacío sea el legendario maestro ancestral Dao Sang, el mismo que había creado la técnica de cultivo? El maestro ancestral Dao Sang era un ser extremadamente formidable. También era uno de los más misteriosos seres desconocidos en la historia. Nadie sabía nada de su vida, solo que él había luchado y se mantuvo firme en contra de la fuerza absoluta del emperador sabio. Él no había ganado, pero había logrado escapar. Posteriormente, selló el hueso demoníaco del emperador sabio y desapareció sin dejar rastro.
Nieli se preguntaba si este palacio divino ilusión del vacío era en realidad la tumba del maestro ancestral Daozang. La técnica es aún más difícil de cultivar que la técnica de cultivo, ya que requiere que el practicante tenga un corazón sincero. A pesar de que Nieli había experimentado el valor del cultivo de 2 vidas, él todavía era un ser humano. Era extremadamente difícil para él cultivar la técnica en toda su extensión. Nieli se sentó en silencio debajo de la pared vacío espiritual y se fijó en los distintos patrones de inscripción. Mientras Nieli y su grupo comprendían en silencio la pared, apareció un joven de rostro pálido. Las pupilas de Nieli se contrajeron y una escalofriante sed de sangre pasó por sus ojos. Es el señor demonio. Nunca esperó encontrarse con él en un lugar como este. El señor demonio claramente no había entrado por la puerta de la vida. Entonces, ¿cómo entró? El señor demonio miró a su alrededor e ignoró a los cultivadores mientras se acercaba a la pared vacío espiritual. Nieli todavía estaba disfrazado como un experto del clan demoníaco, por lo que el señor demonio no lo reconoció mientras se sentaba entre la multitud. El señor demonio se sentó solo a una docena de metros de Nieli. Las oleadas de una misteriosa aura giraban alrededor del señor demonio. Basándose en esa aura, Nieli podía decir que el señor demonio había llegado al destino 8. Sin embargo, había algo más dentro de esa aura, algo misterioso y poderoso que provocó un escalofrío en el corazón de Nieli. Gracias a la vid dentro del cuerpo de Nieli, su cultivo no era muy rápido. Si no hubiera sido por el sacrificio de sangre demoníaca, aún estaría en el destino 5. Sin embargo, el señor demonio poseía el físico supremo, por lo tanto, su cultivo se había elevado a pasos agigantados. Nieli recordó cómo Jason había muerto a manos del señor demonio, y su corazón estaba lleno de una escalofriante sed de sangre. Si no fuera porque no era capaz de matar a alguien aquí, ya habría actuado. A pesar de que había algo escalofriante y misterioso dentro del cuerpo del señor demonio, Nieli no le temía. El problema era que si él mataba ahora al señor demonio, lo mejor que podía hacer era reducir una etapa del cultivo del señor demonio. El señor demonio no le prestó atención a nada cuando se sentó con las piernas cruzadas y se quedó mirando la cristalina pared de jade con una expresión profunda. Xiao Yu se había encontrado con el señor demonio Bes en el mundo diminuto. Ella lo reconoció, y sabía que había una mala relación entre él y Nieli. Ella no pudo evitar mirar preocupada a Nieli. Ella sintió que el señor demonio era un enemigo peligroso. El señor demonio miró a su alrededor con desdén y luego dijo, nunca esperé que haya tanta gente reunida aquí. Pero ustedes están atrapados en un nivel tan bajo, solo significa que no están destinados para obtener el tesoro sector del maestro ancestral Daozang. El señor demonio se puso de pie y se acercó a la cristalina pared de jade. La atención de todos se centró en el señor demonio. Alguien está tratando de atravesar la cristalina pared de jade. Ja ja ja. Está tan confiado. Es imposible romper la cristalina pared de jade. Probablemente va a regresar a su casa llorando por su fracaso. Innumerables personas habían tratado antes de romper los patrones de inscripción. Todos ellos habían fracasado. Así que, obviamente no pensaban que el señor demonio pudiera lograrlo. Nieli observó al señor demonio y encontró que su enemigo se sentía un poco diferente que antes. Sin embargo, no podía distinguir que había cambiado. El señor demonio se paró delante de la cristalina pared de jade y colocó su mano sobre su superficie. Los rastros de una misteriosa luz empezaron a propagarse por el aire. La cristalina pared de jade brilló al instante con una fuerte luz que hizo que todos protegieran sus ojos. ¿Qué está pasando?, dijo Shen Yuan asombrado. Incluso Wu Yasi se sorprendió. ¿Exactamente qué iba a hacer ese tipo? El corazón de Nieli se aceleró ligeramente mientras se paraba al instante y gritó en un tono profundo, rápido, deténgalo. Escuchando las palabras de Nieli, 2 expertos del clan demoníaco que estaban más cerca del señor demonio tuvieron un destello de comprensión. Se pusieron de pie y se abalanzaron hacia el señor demonio. Sin embargo, el cuerpo del señor demonio rápidamente se volvió traslúcido y desapareció en la cristalina pared de jade. Había desaparecido, como una gota de agua que había caído en un lago. Los 2 expertos del clan demoníacos no lo lograron capturar y se quedaron mirando sorprendidos la cristalina pared de jade. ¿Qué pasó? ¿Él desapareció? Entró en la cristalina pared de jade. Al ver esto, todos los expertos se atormentaban por dentro. Habían estado comprendiendo esta cristalina pared de jade durante tanto tiempo, pero ninguno de ellos jamás había podido entrar. Sin embargo,
Alguien que había aparecido hace tan solo unos minutos de verdad había logrado descifrar los patrones de inscripción de una sola vez. Nieli apretó fuertemente los puños. Aún no sabía cómo el señor demonio había logrado desbloquear y entrar en la cristalina pared de jade. Según sus cálculos, los otros expertos que se reunieron fuera del Palacio Divino Ilusión del Vacío ya deberían de haber roto la barrera y estarían precipitándose dentro. ¿Podría ser que el señor demonio ha entrado en el Palacio Divino Ilusión de Vacío antes de que Nieli destruyera la matriz Mil Ilusiones? Parecía que Nieli había subestimado mucho al señor demonio. La multitud había visto al señor demonio desaparecer, pero lo único que podían hacer era volver a comprender indignados la cristalina pared de jade. Nieli fijó sus ojos en la cristalina pared de jade y rápidamente trató de averiguar los patrones de inscripción en ella. Solo le tomó un breve momento antes de encontrar la solución. Nieli le dijo a Xiao Yu: «Quédate aquí, junto a la cristalina pared de jade y céntrate en comprenderla. No te vayas antes de que vuelva. El exterior es demasiado peligroso». «Sí», asintió Xiao Yu. Ella se sorprendió. ¿Nieli podría haber resuelto el enigma? Nieli se acercó a la cristalina pared de jade. Alguien está tratando de romper la matriz de patrones de inscripción. Otra vez. Los únicos que pueden romper la matriz de patrones de inscripción son genios que aparecen uno en 10.000. Tendría suerte de encontrar uno de ellos en 100.000 años. ¿Cómo encontraríamos dos seguidos? Todo el mundo examinó a Nieli, mientras los más cercanos lo miraban como tigres observando a sus presas. Antes, el señor demonio había abierto la puerta demasiado rápido, por lo que no tenían tiempo para detenerlo. Pero si Nieli lograra abrir la cristalina pared de jade, definitivamente no lo dejarían pasar. Nieli levantó su mano y golpeó la cristalina pared de jade. Asterisco, knack. Knack. Knack, asterisco. Los sonidos hicieron eco en la cristalina pared de jade. Los expertos cercanos a él se rieron involuntariamente. Nieli estaba actuando como un aficionado. No importa cómo lo dijeras, no parecía que Nieli supiera cómo romper la cristalina pared de jade. Capítulo 393, Aura misteriosa. Los expertos volvieron a lo que estaban haciendo, miraron a la cristalina pared de jade e intentaron comprenderla de nuevo. De repente, Nieli comenzó a escribir rápidamente los patrones de inscripción, inscribiéndolos sobre la cristalina pared de jade. Al principio, todo el mundo pensó que Nieli solo estaba engañándolos. Pero, de repente, la cristalina pared de jade empezó a brillar y la figura de Nieli empezó a desvanecerse. ¿Qué está pasando? Deténgalo. Varios expertos se pararon al mismo tiempo y trataron de detener a Nieli. Sin embargo, solo pudieron ver cómo Nieli entró rápidamente la pared de cristal de jade y desapareció. La multitud se quedó sorprendida. ¿Podría ser que el método para traspasar la cristalina pared de jade en realidad era algo fácil? ¿Es solo porque nadie lo había intentado antes? Si hubieran sabido que esto iba a ocurrir, entonces ellos hubieran detenido a Nieli y lo hubieran interrogado. Wu Yasi también se quedó estupefacto, nunca esperó que Nieli pudiera entrar. Se volvió a Xiao Yu y preguntó, entonces, ¿Nieli sabía cómo entrar? Xiao Yu se encogió de hombros. Tampoco lo sabía. Tal vez fue por suerte. Wu Yasi estaba extremadamente deprimido. Nieli se había ido sin él. ¿Nieli no avanzaría y obtendría todos los tesoros de la sala principal, sin dejarle nada? Wu Yasi miró a Xiao Yu. Xiao Yu todavía estaba aquí. No sabía si Nieli volvería, pero solo podía esperar pacientemente. Algunos de los expertos se acercaron a la cristalina pared de jade para examinarla. Un experto imitó a Nieli y tocó la superficie un par de veces. Aparte de los ecos, no encontró nada. Lo pensó un poco. Esas dos personas escribieron algunos patrones de inscripción antes de entrar. Por lo tanto, él también comenzó a escribir en la pared. Los patrones de inscripción brillaban intensamente mientras se sumergían en la cristalina pared de jade. ¿Funcionó? Este experto no pudo evitar mostrar una expresión de alegría al ver a la pared emocionado. De repente, con un asterisco boom asterisco, el experto fue enviado a volar por una oleada de energía que se disparó desde la cristalina pared de jade. Se elevó unas decenas de metros antes de estrellarse fuertemente contra el suelo. Todo su cuerpo estaba carbonizado y humeando. Sus piernas se movieron un par de veces antes de que todo su cuerpo se quedara inmóvil. Viendo esto, todos los demás expertos que estaban tratando de entrar decidieron rendirse. Sus corazones estaban aturdidos y sentían comezón en sus cueros cabelludos, entonces ya no se atrevieron a experimentar.
La cristalina pared de jade no era tan fácil de resolver. Un movimiento en falso y tendrían que pagar el precio. Solo con un gran esfuerzo habían logrado entrar en el Palacio Divino Ilusión de Vacío, y tenían la oportunidad de comprender una excepcional técnica de cultivo. ¿Cómo podrían irse? Los expertos volvieron a sentarse y continuaron comprendiendo la cristalina pared de jade. Wu Yasi vio el cadáver carbonizado. Nieli estaba muy bien, no es sorprendente que supiera entrar en la cristalina pared de jade. Entonces Wu Yasi se preguntó acerca de la persona que había entrado antes que Nieli. Pero de cualquier manera, el propio Wu Yasi no tenía una oportunidad de entrar, por lo que decidió quedarse allí y comprender la cristalina pared de jade. Xiao Yu miró sorprendida a la cristalina pared de jade. No sabía por qué, pero sintió una punzada de tristeza. Nieli era como un cometa, una estrella brillante que aparecería y luego desaparecería de su vida. En este momento, ella estaba 2 rangos por debajo del cultivo de Nieli. Y esa brecha solo se ampliaría con el tiempo. De repente, sintió 2 auras misteriosas fluyendo dentro de su reino alma, entonces pasaron a través de sus 4 extremidades y todos sus meridianos. Estas 2 auras definitivamente tenían algún tipo de conexión con el anillo en su mano derecha. Xiao Yu siempre había estado consciente de estas auras dentro de ella, protegiéndola. Cada vez que ella sufrió un revés o aparecía un problema en su cultivo, siempre aparecerían en su ayuda. Ella no sabía de dónde venían, pero se dio cuenta de que estaban relacionados con sus orígenes. Eran una parte de la razón por la que persiguió los orígenes de su nacimiento. Una energía se precipitó en su reino alma y estimuló el sacrificio de sangre demoníaca. El cultivo de Xiao Yu se disparó como una flecha, ya que se elevó y estalló. Incluso Xiao Yu estaba sorprendida por lo que pasaba y se dio cuenta que no podía controlar por completo la energía. Asterisco, Poof, asterisco. La octava alma destino encendió dentro de su reino alma, después la novena. En el centro de la novena alma destino, una pequeña estrella apareció lentamente, llena de una ilimitada energía. Era la estrella celestial. Una vez que una persona comprende la energía de su alma destino, pueden entrar en el reino estrella celestial. Wu Yasi cultivaba tranquilamente cuando de repente sintió que el aura de Xiao Yu se incrementó al destino 9. Incluso tenía la vaga sensación de que había roto a través del reino estrella celestial. Nieli y Xiao Yu, esos bastardos. Esta velocidad de cultivo era demasiado frenética. ¿Cómo podía aumentar de rangos continuamente? Por lo general, se tarda decenas de años para romper a través de un solo rango. Como mínimo, se tardaría unos pocos meses. ¿Cómo es posible que estos dos de verdad puedan existir en este universo? Incluso Xiao Yu se sorprendió por dentro por su progreso. El poder del sacrificio de sangre demoníaca era fuerte, pero se dio cuenta de que sus 2 misteriosas auras eran incluso más fuertes que eso. Las 2 auras giraban dentro de su reino alma por un rato más, antes de salir frenéticamente de su pecho hacia sus ojos. De repente, los ojos de Xiao Yu se llenaron de luz divina. La cristalina pared de cristal de repente se volvió extraña y confusa para ella, mientras que los patrones de inscripción se mostraban claramente ante ella. De repente entendió todo. Así que este es el método para traspasar la cristalina pared de jade. Xiao Yu se puso de pie y se acercó a la pared. Espera. Wu Yasi llamó a Xiao Yu. Wu Yasi tenía la sensación de que Xiao Yu sabía cómo abrir la cristalina pared de jade. ¿Qué sucede? Xiao Yu detuvo sus pasos y miró a Wu Yasi. Wu Yasi se frotó las manos y se rió entre dientes mientras le decía a Xiao Yu. Hermano Xiao Yu, por favor dime cómo entrar en la cristalina pared de jade. No puedes entrar solo y dejarme aquí. Además, ya que soy un reino eje celestial, puedo protegerte. Xiao Yu lo pensó por un momento y luego decidió que no había nada malo en dejar que Wu Yasi lo siguiera, por el contrario, incluso podría beneficiar. Nieli podría terminar luchando contra el señor demonio, por lo que sería bueno tener un luchador adicional. Ella levantó su mano derecha y señaló a Wu Yasi. Las líneas de los patrones de inscripción fluyeron en la mente de Wu Yasi. Es el método para entrar en la cristalina pared de cristal. El corazón de Wu Yasi se sacudió. Parecía que de verdad había subestimado a Xiao Yu. Este tipo era capaz de transmitir los patrones de inscripción directamente a su mente. Un experto reino Dao del dragón ni siquiera podría ser capaz de hacer eso, pero Xiao Yu ni siquiera era un reino estrella celestial. Wu Yasi sintió escalofríos por todo el cuerpo, a pesar de que la temperatura de la habitación era normal. Ambos, Nieli y Xiao Yu eran demasiado misteriosos e imposibles de predecir.
Capítulo 394, Maestro Ancestral Daosan. Vacío y real del Palacio Divino, pasillo principal. Una larga estera escarlata condujo directamente entre las columnas imponentes y la sala principal. Incluso en el interior, las auras de todo el mundo parecían estar congeladas y sus reinos de almas permanecían inútiles. Nieli miró por delante de él. Al final de la sala principal había una estatua con las piernas cruzadas de un anciano de barba blanca, de 5 o 6 metros de altura. A pesar de que era solo una estatua, su artesanía era nítida y natural, como si fuera una persona real. La estatua fue imponente y majestuosa, que influía en los demás a tener pensamientos de adoración. Este era el maestro ancestral Daosang, del que se habla en las leyendas. El señor demonio se quedó solo a una docena de metros de la estatua del maestro ancestral Daosang cuando decía algo en voz baja y lo miraba. Un instinto asesino pasó por los ojos de Nieli mientras observaba al señor demonio. Sin embargo, este no era el lugar adecuado para la batalla. Es muy probable que el maestro ancestral Daosang había ocultado su verdadera herencia dentro de esta sala principal. Nieli no podía dejar que el señor demonio lo consiguiera, no importa qué. El señor demonio sintió la presencia de Nieli y se dio la vuelta para enfrentarse a él. Los dos ojos se encontraron brevemente, entonces el señor demonio volvió hacia la estatua, sin importarle Nieli. El aura del señor demonio solía ser tan afilada como una cuchilla, pero ahora era más reservado. Sin embargo, Nieli se dio cuenta de que el señor demonio se había vuelto aún más peligroso. Nieli no sabía qué tipo de oportunidades el señor demonio había recibido al entrar en el reino ruinas dacrónicas. Estaba en estado de alerta. De repente, un mar infinito de la energía desciende desde arriba. Nieli se sentía como si pudiera ser ahogado por esta aura en cualquier momento. Nieli sentía como que iba a ser aplastado por esta energía, por lo que movilizó la vid y la mirait para hacerle frente. Una voz sonaba vasta y distante desde el extremo de la sala principal. Parecía sorprendido. La voz habló con un tono claro, en pleno auge. He esperado durante decenas de millones de años. Todos los que han venido antes fueron los miembros del clan demonio. Pero ahora, por fin he recibido 2 jóvenes miembros del clan humano, ambos con buen talento. ¿Están los 2 dispuestos a tener éxito en mi legado y servir a la humanidad? El sonido de esta voz parecía que limpiaría todos los malos pensamientos de sus corazones. ¿Humano? El señor demonio echó un vistazo a Nieli, que obviamente parecía un demonio para él. Nieli había utilizado el sacrificio de la sangre del demonio para disfrazarse como un demonio, pero este ser supremo había visto a través de su disfraz con un solo golpe de vista. El señor demonio asintió y respondió con indiferencia. Voy a servir a la humanidad. ¿No sería malo si el señor demonio obtuviera el legado del maestro ancestral Daosang? Nieli levantó la cabeza, se quedó en el aire vacío, y dijo, estoy dispuesto a servir a la humanidad. Sin embargo, apuntado hacia el señor demonio y le dijo, no creo que pueda servir a la humanidad. Imploro al maestro ancestral de ver con claridad. El señor demonio frunció el ceño mientras miraba a Nieli, y un rayo frío cruzó por sus ojos. Estaba claro que no sabía cómo había ofendido a Nieli. La voz del maestro ancestral Daosang fue larga y ondeada, pero penetró en su corazón. Cuestiones en el mundo de los mortales están estrechamente atados por el karma. Ustedes 2 entraron en el vacío irreal del Palacio Divino juntos, lo que significa que el destino los ha llevado a los 2 conmigo. El mal y el bien del universo no se pueden ver a través. ¿Por qué tenemos que gastar nuestros esfuerzos en la inutilidad? Nieli frunció el ceño por un momento. El maestro ancestral Daosang definitivamente debe ser capaz de ver a través de la constelación espiritual técnica del señor demonio y darse cuenta de que el señor demonio había logrado su poder a través de matanza. Sin embargo, el maestro ancestral Daosang todavía quería aceptar a una persona tan despreciable como discípulo. El maestro ancestral explicó sin prisa, si quiere ser mi discípulo, tendrá el comando secreto Daosang, que le permitirá comandar a cualquiera del linaje Daosang. Sin embargo, una persona determinada será siempre después de su vida, independientemente de lo que has hecho. Esa persona puede fácilmente destruir las 6 principales sectas divinas. Si tienes miedo, puede echarse atrás. Estoy dispuesto. El señor demonio respondió con calma y sin la menor vacilación. Nieli, sin embargo, frunció el ceño. Desde su reencarnación, había acumulado todo un arsenal, la técnica de cultivo y el mirait. Con eso, podría trazar su camino a la cima, hasta que fuera lo suficientemente fuerte como para enfrentarse al sabio emperador. En este momento, el sabio emperador probablemente ni siquiera se había fijado en él.
Sin embargo, si Nieli decidiera unirse a la estirpe Daosang, a continuación, había un alto riesgo de ser expuesto. Con su posición actual, desafiar al sabio emperador significaba buscar la muerte. Incluso el maestro ancestral Daosang, en su cúspide, no pudo derrotar al sabio emperador. Nieli tomó su decisión, bocina con las manos, y dijo, por favor, perdóname, maestro ancestral Daosang. No puedo ser su discípulo. Oh. Maestro ancestral Daosang no parecía sorprendido. Muy bien entonces. El que heredará mi legado será él solo. Nieli estaba abatido. Si no podía detener al señor demonio de la adquisición de la fuerza del maestro ancestral Daosang, a continuación, sería aún más difícil tratar con el señor demonio en el futuro. Después de todo, Nieli definitivamente no se rebajaría a la obtención de la mano del sabio emperador para tratar con el señor demonio. Los miembros del linaje Daosang eran inocentes, por otra parte, serían una fuerza central en su lucha contra el sabio emperador. Nieli estaba en el interior bastante irritado por la situación. Parecía que había cosas que no podía controlar, a pesar de que había vuelto a la vida. Nieli recordó cómo Jason había muerto a manos del señor demonio, y su corazón se llenó de ira. Habría una hora de la verdad. El maestro ancestral Daosang habló con una voz distante, como si estuviera llamando desde otra dimensión. A pesar de que usted no quiere heredar mi legado, usted todavía está predestinado a ser mi discípulo. Tengo la sensación de la técnica de cultivo, la Mirait, así como el canto profundo de Kunmin. No pudo haber sido fácil de lograr tanto en tan poco tiempo. No sé de dónde viene, pero puedo adivinar a dónde va. Pero independientemente de qué tan alto es su cultivo, dudo que pueda coincidir con el sabio emperador. En estas decenas de miles de años, un número incontable han tratado de romper el sello del sabio emperador en el espacio y el tiempo, pero ninguno ha tenido éxito. Puede matar al sabio emperador 1.000.000 de veces, pero siempre va a reconstruir su cuerpo y volver más fuerte. Es decir, a menos que rompa su sello en el tiempo y en el espacio. Por otra parte, solo puede morir una vez dentro de este espacio-tiempo. Sin embargo, si usted puede encontrar las otras reencarnaciones, entonces sus posibilidades pueden ser diferentes a las de 10%. Nieli se sorprendió. Nunca esperó que el maestro ancestral Daosang fuera a ver a través de él con tanta claridad. ¿Reencarnaciones? ¿Cuáles son estas reencarnaciones? Preguntó Nieli. Desde el principio del tiempo y el espacio, hay 6 personas que tienen el poder para enfrentar al sabio emperador. Yo soy uno de ellos. Los 6 convivimos en armonía cuando comprendimos el Dao celestial. Sin embargo, ninguno de nosotros habíamos esperado que el sabio emperador tuviera ambiciones tan salvajes como establecer una matriz de inscripción Dao celestial de los 9 cielos y 10 tierras para sellar el tiempo y el espacio. Lo combatimos, pero si no hubiera sido por la diosa Jin Yan, el resto de nosotros habríamos sido destruidos. Ella utilizó su cuerpo para crear la tierra del dios ancestral y sellar uno de los huesos demoníacos del sabio emperador. A partir de ahora, el resto de nosotros estamos usando nuestra intención divina para pasar por la reencarnación. Si usted puede encontrar a los otros, entonces tal vez se pueda romper el sello del sabio emperador en el tiempo y el espacio. Pero si pueda o no lograr eso depende de su suerte y su destino. La mente de Nieli flotó en la nueva información que el maestro ancestral Daosang había impartido sobre él. No fue hasta hoy que había encontrado un susurro de la verdadera naturaleza del sabio emperador. Capítulo 395, Reencarnación. La voz del maestro ancestral Daosang la resonó. Estoy solo a un remanente de intención dejado atrás en el interior del vacío irreal del palacio divino. Al igual que los otros, yo también tengo una reencarnación. Sin embargo, no sé dónde está mi reencarnación en este momento. ¿Cómo sería fácil de encontrar las reencarnaciones de 6 personas? Si Nieli no podía romper el sello del sabio emperador en el tiempo y en el espacio, entonces no sería capaz de matar al sabio emperador. Nieli se sintió aún más presionado. Después de todo, el sabio emperador había controlado este espacio-tiempo por decenas de millones de años ya. No importa cómo Nieli trató de planear las cosas, la destrucción de la ley del sabio emperador era todavía una tarea trascendental. Sin embargo, sus posibilidades aumentarían si podía encontrar esas 6 reencarnaciones. Después de todo, los 6 eran expertos supremos desde tiempos antiguos. A pesar de que eran reencarnaciones, todavía poseen líneas de sangre aterradoras. Nieli preguntó, ¿no hay otra manera de desafiar al sabio emperador? Maestro ancestral Daosang reflexionó un poco, luego respondió, hay otros métodos. Si pudiera encontrar un tesoro supremo. ¿Tesoro supremo?
¿Qué tesoro supremo? El corazón de Nieli dio un vuelco. Maestro ancestral Dao Sang recordaba el pasado. En los tiempos primitivos, cuando los 6 de nosotros luchamos contra el sabio emperador, solo había entrado recientemente en el rango deidad. Sin embargo, un experto absoluto repentinamente descendió a este ámbito. Se había escapado de una gran batalla y fue gravemente herido, al borde de la muerte. Él trajo un libro misterioso con él, que contenía una energía ilimitada y podría controlar el tiempo y el espacio. El corazón de Nieli se sacudió ante las palabras del maestro ancestral. ¿Un libro que podría controlar el tiempo y el espacio? ¿El maestro ancestral Dao Sang estaba hablando del libro espiritual demoníaco temporal? ¿Qué pasó después? Nieli no pudo evitar preguntar. El señor demonio también escuchó atentamente, en silencio. Ese experto absoluto trató de robar nuestras esencias del alma para tratar sus heridas. Naturalmente, contraatacamos. Los 7 de nosotros combatimos como uno y finalmente lo derrotamos. Sin embargo, antes de morir, rasgó el misterioso libro en pedazos. Algunas de las páginas cruzaron el cielo y desaparecieron de nuestros alcances. Solo 8 permanecieron en nuestras manos, y las hemos dividido entre nosotros. El maestro ancestral Dao Sang explicó con calma. Un libro que podría ir a través del cielo. Nieli estaba seguro de que el maestro ancestral Dao Sang estaba hablando del libro espiritual demoníaco temporal. Sin embargo, Nieli no sabía dónde estaba el libro, tampoco. ¿Así que dónde se encuentran las 8 páginas restantes? 3 de ellas están en las manos del sabio emperador. Una de ellas está aquí, en el interior del vacío irreal del palacio divino. En cuanto a los 4 restantes, no sé. Sin embargo, la capacidad del sabio emperador para sellar el espacio-tiempo debe ser gracias a las páginas que tiene en sus manos. Debe de haber comprendido el poder del espacio-tiempo de los mismos. El corazón de Nieli se sacudió. Tenía 2 de las páginas del libro espiritual demoníaco temporal. Nieli reflexionó un instante y luego dijo, Maestro ancestral Dao Sang, ¿estaría dispuesto a concederme su página a mí? El señor demonio también habló. Señor maestro, ¿podría dármela a mí? Ahora que el señor demonio era discípulo de maestro ancestral Dao Sang, definitivamente no podía permitir que tal tesoro cayera en manos de otra persona. El maestro ancestral Dao Sang dijo al señor demonio, usted ya ha heredado mi legado. Además, las páginas restantes son un elemento extremadamente peligroso. Aun si las tiene, no sería capaz de comprender su poder de espacio-tiempo. También podría implicar caer fácilmente. El señor demonio se quedó en silencio. Entiendo que las palabras de los expertos supremos como el maestro ancestral Dao Sang conllevaban un enorme peso y que no volverían en las palabras que han dicho. Por lo tanto, el señor demonio solo podía darse por vencido. La intención del maestro ancestral Dao Sang se volvió a Nieli. Te puedo dar la página si usted proporciona pruebas suficientes para convencerme. Sin embargo, la página solo atraerá problemas para usted sin darle beneficios. ¿Estás seguro de que la quieres? Nieli ligeramente sonrió y dijo, ya tengo 2 de las otras páginas, parecía estar aturdido. Estaba claro que no había esperado que Nieli ya tuviera 2 de las otras páginas. En ese caso, puede ser que también le dé la tercera. Pero hay que tener cuidado. No se deje atrapar por el sabio emperador. Mientras Nieli sostuvo las páginas remanentes, las guardó. No habría ninguna diferencia si tenía 2 o 3. El señor demonio miró a Nieli en asombro. Una sola pieza de papel cayó lentamente y aterrizó ante Nieli. Nieli extendió la mano, lo agarró y lo guardó. El señor demonio no consiguió la página restante, pero no le importaba demasiado. Como Nieli ya había recibido la tercera hoja, el señor demonio recibiría una técnica de cultivo. Los detalles se filtraban lentamente en su mente cuando Nieli almacenó el trozo de papel. Era una técnica extremadamente poderosa que superó su imaginación. Si podía cultivar con éxito, sin duda sería capaz de superar el reino antepasado marcial en un corto periodo de tiempo. Muchas gracias, maestro. El señor demonio bocina con las manos hacia el vacío. Nieli apretó los puños hasta que aparecieron las venas de sus brazos. El señor demonio había heredado el legado del maestro ancestral Dao Sang. Sería mucho más difícil de tratar en el futuro. El señor demonio se sentó y su figura fue desapareciendo gradualmente. Nieli sabía que el señor demonio había entrado en el lugar secreto del vacío irreal del palacio divino para cultivar. Permaneció en silencio. Él no estaba contento de cómo había jugado, pero no había nada que pudiera hacer.
El señor demonio había obtenido el legado del maestro ancestral Daozang. Sería mucho más difícil de vengar a Ye Son, pero definitivamente no se rendiría. La intención del maestro ancestral Daozang volvió a Niel y suavemente le preguntó, ¿quieres saber por qué lo acepte como un discípulo? Sí. Niel asintió. El maestro ancestral Daozang es alguien que poseía un vasto conocimiento. ¿Por qué iba a elegir pasar su legado al señor demonio? El señor demonio nunca dudó en alcanzar el poder por las buenas o por las malas, e incluso utilizó la técnica de la constelación espiritual y sacrificó incontables vidas. En la gran Dao del cielo y de la tierra, la vida y la muerte no son más que una breve experiencia. Suspiró el maestro ancestral Daozang. Incluso un experto pináculo no puede escapar de la muerte. Las cejas de Nieli se torcieron. A continuación, desde el punto de vista del maestro ancestral, aquellas personas eran predestinadas como sacrificios para la técnica constelación espiritual. Definitivamente no estaría de acuerdo con este punto de vista, que la vida de otras personas no son más que hierba. Eso es correcto. La vida y la muerte son noticias viejas. Pero no hay necesidad de que discutamos sobre esto. El maestro ancestral Daozang pareció sacudir la cabeza y continuó, yo sé que usted tiene grandes motivos. Pero si desea derrotar al sabio emperador, entonces usted debe buscar la ayuda de mi discípulo, porque él es una de las 6 reencarnaciones que usted está buscando. Los ojos de Nieli se abrieron. Nunca se esperó que el señor demonio sería uno de los 6. Entonces, ¿Nieli tendría que cooperar con el señor demonio si quería derrotar al sabio emperador? Un rayo helado de luz pasó por los ojos de Nieli. Sin duda no trabajaré con él. Cooperar con el señor demonio es imposible. El maestro ancestral Daozang suspiró. Su rencor es solamente personal. La cuestión del sabio emperador se refiere a todas las vidas entre el cielo y la tierra. ¿No puede dejar a un lado sus diferencias por el bien? Por supuesto que no. Respondió Nieli. El señor demonio y el sabio emperador son lo mismo. Los dos son escoria que caminan sobre la vida como la hierba. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.